cómo el compliance puede ser tu aliado para crecer con seguridad. Desde 2015 hasta el año actual se han impuesto 2.450 millones de euros en sanciones por incumplimiento de riesgos corporativos. Tenemos con nosotros a Luis Negrete, abogado especializado en compliance y en riesgos corporativos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Sara. Gracias por invitarme también. Muchas gracias. Yo la primera pregunta que quiero hacerte también por ubicar a nuestra audiencia es precisamente si nos puedes explicar un poco de una manera sencilla qué es el compliance exactamente para que la audiencia lo pueda entender. Bueno, aquí tengo que decir, ¿no?, que hoy en día ya hay menos necesidad de explicarlo, ¿no?, el concepto, porque yo empecé allá hace 10 años cuando la gente no conocía prácticamente esto, ¿no? Entonces te decían, ¿esto del compliance qué es? ¿Qué es esto del compliance? No sabían ni pronunciarlo, pero hoy en día, por suerte, ya no hay que explicarlo desde cero. La gente sabe de qué trata, ¿no? Bueno, yo llevo, como comento, 10 años en este mundo de la implantación de proyectos de compliance y de protección de datos, fundamentalmente. Enfocado muy con visión de negocio, ¿vale? Es decir, la visión desde el negocio, no tanto desde la regulación o desde el control interno o la auditoría, ¿no? Esto es importante porque el compliance, el concepto de compliance, todos sabemos que es un conjunto de procesos, ¿no?, y de buenas prácticas que a las empresas o a las organizaciones en general les garantiza que actúan de acuerdo con la normativa vigente en su sector y también en general, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es proteger la integridad y la reputación de las empresas desde un punto de vista de cumplir con una cultura corporativa que demuestre, en el momento en que haya cualquier tipo de riesgo de infracción o una inspección por parte de las autoridades, que se han cumplido con las medidas básicas de control interno para evitar un prejuicio a terceros o a la ley, ¿no? Básicamente eso. Yo lo llamo, lo resumo como una vacuna, ¿vale? Como una vacuna con efectos secundarios, pero en este caso con efectos positivos, ¿eh? No como otras vacunas. Digo positivos porque refuerza nuestras defensas, afianza nuestra reputación, demuestra un comportamiento ético y también motiva a las personas. No olvidemos que alguien que trabaja dentro de una organización que está cumpliendo la normativa y que tiene en el día a día de su desempeño muy presente, ¿no?, que tiene que cumplir la normativa y respetar a sus clientes, proveedores, etcétera, pues es una persona más motivada, está claro, ¿no? Sin duda. Precisamente en esto de establecer mecanismos o más garantías y más seguridad a nivel empresarial, ¿cuáles son los errores que por tu experiencia detectas que más se cometen en el entorno empresarial en este ámbito? Pues a lo largo de esta trayectoria que tengo he ido viendo errores muy recurrentes, ¿no?, que tenemos que intentar evitar. El primer error que yo detecté y que sigue aún produciéndose, aunque ciertamente menos frecuentemente que antes, es que ven el compliance como una simple prevención de delitos. Y esto quizá porque venimos de la 19.601, la certificación que había anteriormente, que estaba muy enfocada al punto de vista de incumplimientos graves a nivel delictivo, ¿no? Esto, claro, ahora ha cambiado y hace años que la gente está tomando conciencia de que no solamente se trata de prevenir delitos graves, que como sabemos son 30 y pico en el Código Penal, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces, también como abogado, como consultor, mi función ha sido ir poco a poco, incluso ya desde el principio, ¿no?, de mi trayectoria, convenciendo a las empresas de que tienen que cubrir otros riesgos que tienen que ver con otro tipo de infracciones administrativas, que hemos hablado ahora. Lara nos ha comentado las sanciones que hay vigentes por el tema de infracción de protección de datos, en temas también que tienen que ver incluso con la implantación de aplicaciones de IA, ¿no?, de inteligencia artificial, pueden venirnos por muchos sitios, y también los riesgos operativos que tienen que ver ya con el día a día del negocio. Entonces, el primer error sería ese. Otros errores pueden ser también no aplicar el compliance en cada proyecto, ¿vale? Es decir, vale, tenemos el compliance, tenemos un código ético y tenemos a nuestro personal ya un poco conocedor de la normativa que tienen que aplicar, etcétera, pero lanzamos un nuevo proyecto y no lo abarcamos desde el principio de ese proyecto. Por ejemplo, lanzamos una app que no teníamos hasta ese momento y vendíamos online, pero no teníamos una app móvil, por ejemplo. Bueno, pues en ese momento, aunque sea una aplicación vinculada con nuestro negocio, un proceso también de concienciación y de valoración de los riesgos que nos afectan, ¿no?, con las medidas que haya que implantar. Y por último también, el tercer error que es destacable, sería también despreciar, a veces no tener en cuenta los administradores, los directivos, que su responsabilidad va más allá de la empresa. Es decir, se puede ver salpicado su patrimonio personal. Hablamos de indemnizaciones, de graves
responsabilidades frente a socios, proveedores, acreedores, etcétera, ¿no? Y eso a veces no se prevé tampoco en un sistema de prevención de riesgos, ¿no? Con lo cual, han de ser conscientes los administradores, los directivos también, que la empresa no actúa como una pantalla que separa las responsabilidades respecto a sus propias actitudes o omisiones incluso, ¿no? Hay veces que una simple omisión propia o de un empleado o incluso un becario nos puede liar una gorda, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que afecta a nuestra responsabilidad personal, también como administradores y directivos. Sí, sin duda, sin duda. Además, lo que sí yo veo es que las empresas como que tienen mucha visión en que esto es algo como muy burocrático, que es una pesadez, siempre con la legislación nos vamos a encontrar con esa pared, de ese sentimiento, ¿no? de otras personas hacia la legislación. Pero por tratar de aportar un poco ese punto positivo también, ¿tú crees, desde tu opinión, que también aporta una ventaja competitiva? O sea, no es solo cumplir por cumplir, sino que también da un punto positivo empresarial. Sin duda, el tener un sistema implantado y tener ya al personal en la dirección única de, digamos, ser consciente de los riesgos que tiene nuestro negocio, nos implica una mejora competitiva respecto a la competencia. Primero, por la reputación, ¿no? Porque un buen contrato, un contrato bien redactado, se puede diferenciar de nuestra competencia y ya gente puede diferenciar quién actúa de una forma o de otra. Un simple presupuesto también que hacemos, ¿no? De hacerlo de una manera o de otra, con mayor detalle y con mayor visión cliente a la hora de hacer presupuesto, también asumiendo obligaciones de cláusulas que hay que incluir, etcétera, ¿no? De protección de datos, cláusulas también de incumplimiento, etcétera, etcétera. Todo eso, toda esa capa, digamos, ese baño de buenas prácticas hace que en nuestro día a día, tanto los clientes, los proveedores, en general, la ciudadanía se dé cuenta de que nos diferenciamos de la competencia. Y luego, desde el punto de vista también de automatizar procesos, es algo clave, como sabemos hoy en día, digitalizar nuestra empresa y automatizar procesos, pues ¿por qué no? El compliance es otra derivada más que acompaña al resto que tomamos en la empresa, ¿no? Una iniciativa que conlleva que dentro de cada proceso esté incluido, ¿vale? Un componente de cumplimiento normativo, un componente de prevención de riesgos. Si conocemos bien nuestro negocio, tenemos que conocer también los riesgos que le afectan de todo tipo, ¿no? Tanto legales como financieros como de reputación. En este caso, es una oportunidad también que las empresas utilicen esta oportunidad de incorporar el compliance dentro de sus procesos en el día a día, ¿no? La cultura también, la cultura es importante, que dentro de lo que es el compliance subraya, ¿no? Y recalca frente al exterior la cultura de la empresa, valores, ética, comportamiento, etcétera, ¿no? Sí, desde Tinku también tratamos siempre de promover esa cultura. De hecho, si nos estás viendo, la audiencia que nos pueda seguir y le está gustando esta entrevista y quieres conocer más, te recuerdo que puedes visitar nuestra web tinku.es, donde verás este y muchos otros programas relacionados con temas empresariales que te interesan. Luis, nos estabas contando todos estos retos, todas esas ventajas competitivas, pero claro, me gustaría saber un poco los pasos básicos para que la audiencia se pueda quedar como con esos tips básicos para saber cómo empezar, al menos. Correcto. Aquí siempre digo que lo principal aquí es la comunicación, ¿no? Como en otros ámbitos, ¿no? de los negocios, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, empezando por la concienciación de los administradores, ¿no? Y directivos de la empresa, como dice la norma, ¿no? Y la ley, desde el top, desde lo más alto hacia abajo, debe impregnarse toda la organización de unos códigos, tanto éticos, de comportamiento, como también de una serie de valores que la empresa pues, quizá tenía y no era consciente de ellos hasta que pone en práctica, por ejemplo, un sistema de prevención como este, ¿no? Quizás algún valor que teníamos en la recámara, sobre todo las empresas que son antiguas o familiares o similares, digo, ¿por qué no retomamos este valor de nuestro abuelo o de nuestro padre, ¿no? Y vamos a implantarlo dentro del compliance como un valor a potenciar. Y de acuerdo con esas buenas prácticas que se comunican al personal, de arriba a abajo, como digo, hay una serie de medidas clave que tenemos que tomar, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, de automatizar procesos, es muy importante incorporarlo, el compliance, dentro de nuestros procesos del día a día. Si tenemos un ERP, por ejemplo, un sistema de gestión, pues ¿por qué no incorporar esa pieza clave del compliance dentro de nuestros procesos, ¿no? Dentro de cada uno de nuestros procesos? ¿Por qué no podemos incluso incrementar nuestro apetito de riesgo, se llama así, que es nuestra posibilidad incluso de acercarnos, bueno,
a comportamientos que puedan rozar un poquito la legalidad, pero no lo hacemos y podemos operar en ese ámbito porque tenemos las medidas adecuadas para demostrar frente a terceros, frente al legislador o a la administración, que estamos cumpliendo estrictamente con lo que la ley indica, ¿no? Entonces, ahí simplemente es la concienciación un primer paso. Y posteriormente, claro, pues lo que es el desempeño de una serie de medidas de control interno y de un código de conducta también que al personal le haga consciente de que tiene todo empleado, del primero al último, y aquí sí que son toda la empresa, hasta el último becario, tiene la responsabilidad en su puesto de trabajo de respetar esa serie de medidas y controles internos, ¿no? Básicamente se trata de demostrar frente a terceros que tenemos esta concienciación y esa comunicación interna va a lograr el objetivo principal de capacitar al personal también, a cada uno de los empleados e incluso a colaboradores también, porque se extiende a los proveedores más cercanos o más habituales, que cumplimos, y si no podemos exigírselo a proveedores que no trabajan para nosotros, que también cumplan unas normas básicas legales y un código de conducta, ¿no? También, por último, el canal de denuncias, que es algo que la ley ha obligado ya desde hace no mucho tiempo, pero ya desde hace un año o año y pico, las empresas que tienen más de 50 empleados están obligadas a incorporar un canal de reportes, llamo yo, más que de denuncias, ¿no? Porque en España tenemos un poco de miedo a la palabra denuncia, pero al final esos reportes de comportamientos pues, dudosos o inadecuados puede hacer que nuestra propia organización se engrase en el día a día a la hora de valorar, estudiar, evaluar, ¿no? Si esas medidas están teniendo o no lugar de verdad y son efectivas, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por contarnos todos estos riesgos, por contarnos tu labor también, de cómo esos pasos básicos que tú recomiendas como profesional. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Por nuestra parte, te recuerdo, ¿esto te suena? ¿Esto te resuena en tu empresa? Puedes escribirnos en comentarios, los leemos todos y os contestamos. Además, vamos a ver otros proyectos de Tinku.